Bien, pues buenas noches ya de manera formal. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro de mesa virtual, ya como todos los martes, a las 8 de la noche y siempre 5 minutitos de gracia para saludarnos y, bueno, darle la bienvenida a los que se conectan ahí, pues en estos minutos. Bien, vamos a comenzar con nuestro encuentro. El texto de la palabra que el Señor nos regala para compartir y por la cual se hace presente Jesús en medio de nuestra comunidad, tiene y está centrado en la pureza de corazón. Así que vamos a comenzar con este canto que precisamente lleva por nombre La alegría está en el corazón. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, Dios, aleluya, Jesús ya, aleluya, aleluya, Jesús ya. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús, de aquel que ya conoce a Jesús, de aquel que ya conoce a Jesús. Bien, vamos a comenzar pidiendo la acción del Espíritu Santo, que como siempre hacemos con la oración. Vamos a pedirle a Ronald, si nos puedes leer, Ronald, la oración pidiendo la acción del Espíritu Santo antes de escuchar la palabra del Señor. Pon tu micrófono, Ronald. Sí. Ahora, ¿me escuchan? Perfectamente. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos, como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar los unos a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, vamos ahora a leer el texto de la palabra que nos compete. Podemos pedirle a Vilma. Vilma, ¿podrías leernos el texto del Evangelio? ¿Es posible?
Está un poquito con la letra pequeña, pero si tienes dificultad, No, ya me cambié los espejuelos. muy bien. Gracias. Ok. Ok, Marcos 7, del 1 al 8, 14 al 15 y 21 al 23. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de las vajillas de bronce y de las camas. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Sigue hacia abajo, se acabó aquí. Muy bien. Se acabó aquí, Padre. Sí, muchas Palabra gracias. palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mm. Bien, vamos ahora a ver el video que nos servirá para hacer una segunda escucha de esta misma palabra. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse, y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre:
Cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Bien, vamos ahora a poner las preguntas que nos van a guiar luego en nuestro compartir comunitario para que así podamos enfocar nuestra atención en el comentario. La primera, como siempre, es compartir aquello que te haya llamado la atención del comentario, que es el que vamos a hacer ahora. La segunda dice así: Jesús se queja de aquellos que tienen su corazón lejos de él. ¿Qué sueles hacer para mantener tu corazón cerca de Jesús y de su modo de vivir? Muy bien. Vamos ahora a pasar al comentario. Yo siempre les sugiero que mientras vamos comentando la palabra, pues podamos también anotar, ¿verdad?, aquella insinuación que el Espíritu hace a nuestro corazón cuando escuchamos algo que nos llama la atención y crees que te ilumina, pues lo puedes anotar en palabras claves, porque luego pues lo puedes compartir. Bien, vamos a comenzar. Primero, como siempre, hacemos alusión a un contexto de este texto del Evangelio. Estamos reenganchando otra vez en el Evangelio de Marcos, luego de haber tenido 5 domingos, como ustedes saben, en la liturgia, que los dedicamos a los discursos del pan de vida. Y ahora retomamos de nuevo la lectura casi continuada, donde la dejamos. Recuerden que donde la dejamos fue aquel Evangelio que nos narró Marcos, donde Jesús fue con sus discípulos a Nazaret, ¿recuerdan? Fue a Nazaret y allí, pues, su familia no creyó, ¿verdad?, en la propuesta de familia nueva, del nuevo reino que él venía a traer. Jesús pronunciaba aquellas palabras: nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, luego de ese episodio es que luego se traslada a Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm es que comienza, o mejor, continúa su obra, su misión. Y es que comienza a tener también discusiones y enfrentamientos con los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque las autoridades religiosas comenzaron a preocuparse por el modo como Jesús estaba hablando de ese reino nuevo que habría de traer. Es un reino nuevo con unos signos donde pues se estaba atribuyendo una autoridad que ellos, los fariseos, desconocían. Por ejemplo, el perdón de los pecados. Jesús perdonaba pecados incluso sin pedir arrepentimiento. Era un ofrecimiento de un perdón gratuito. El tema del ayuno, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Le criticaban a Jesús y él decía, bueno, mientras el novio esté con ellos, ¿por qué tienen que ayudar? ¿Verdad? Estamos de fiesta, el reino ha comenzado. Y comía con publicanos y pecadores, con personas que eran públicamente pecadoras con las cuales no se podía tener contacto. Y sin embargo Jesús entraba en su casa
comía con ellos, hacía fiesta con ellos, es decir, pues todo esto rompía, ¿verdad?, con la tradición religiosa de los judíos. No observaba la ley del sábado. Recuerden cuando Jesús curó en sábado, ¿verdad? Y dijo que es más importante dejar morir a un hombre o salvarlo, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante. Y enviaron entonces una vez más fariseos y escribas donde Jesús, desde Jerusalén, porque seguía la preocupación. Jesús seguía actuando de una manera muy extraña. Y en esta ocasión fueron donde Jesús porque se enteraron de que él estaba, digamos, transgrediendo la ley de la purificación. Los fariseos y escribas comenzaron a acusar a Jesús, preocupados de que la gente lo siguiera, diciéndole que Jesús estaba haciendo milagros y curando a la gente por el poder de Belcebú. Nosotros a veces hemos tenido una idea de que Belcebú es el príncipe de los demonios, pero realmente Belcebú era el dios de los filisteos, un dios pagano que estaba muy cerca de la frontera de Israel, y que tenía fama, Belcebú, este dios, de ser un dios curandero. Y entonces los judíos tenían muchas tentaciones de ir donde Belcebú cuando Dios no le concedía sus favores, ¿verdad?, de curación, de ir allí escondido donde Belcebú para que le curara. Bueno, entonces los fariseos aprovechan esto y dicen, tengan cuidado que este tal Jesús los está apartando de la ley de Dios, está haciendo milagros con el poder de Belcebú. Es decir, las maneras, ¿verdad?, que tenían los fariseos para intentar quitarle la autoridad a Jesús y, digamos, apartarlo de la gente. Bueno, en el evangelio de hoy vuelven al ataque otra vez los escribas y fariseos porque Jesús viola un precepto muy grave. Vamos a ver qué es el precepto de la purificación. Vamos a ver la primera parte del texto. Dice así: se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos tomaban alimentos con las manos impuras, es decir, sin lavárselas. Es decir, que la acusación a Jesús es de no someterse a la ley de las purificaciones y además las estaba enseñando así a los discípulos, ¿verdad? Comían sin lavarse las manos. Ojo que la práctica de la purificación no era una práctica solamente por cuestión de higiene, tenía un simbolismo, un significado religioso. Era el ejercicio de limpiar la impureza, ¿verdad?, que podía tener un judío por haber tenido contacto con algo impuro. Por ejemplo, el libro del Levítico tiene 6 capítulos dedicados a describir aquello que era puro y aquello que era impuro. Por ejemplo, habían animales impuros, el cerdo, el camello, la liebre. Habían también condiciones de las personas que, por hacer referencia de algún modo a la muerte, también eran, las convertían en personas impuras. Por ejemplo, la sangre, las mujeres cuando estaban menstruando, pues estaban siendo impuras, tenían que purificarse siempre. La muerte, no podían tocar un muerto, porque de tocarlo pues ya quedaba impuro. La lepra, ¿verdad?, que hablaba de una enfermedad mortal en ese tiempo, pues también. Es decir, todas esas condiciones eran descritas en el libro del Levítico para que mantuvieran la vida, digamos, purificada, ¿verdad? Seguimos adelante. En tiempos de Jesús, realmente era impuro todo lo que hiciera referencia a la muerte. Por ejemplo, en el libro del Éxodo se describía que era lo que había que hacer para purificarse. Por ejemplo, los sacerdotes no podían enterrar un muerto y luego ir directamente al culto sin purificarse porque habían tocado un muerto, ¿no? Tampoco podían usar sandalias porque las sandalias estaban hechas de cuero de un animal que supuestamente está muerto. Por lo tanto, también tenían prohibido usar sandalias, ¿no? Toda esta, digamos, tradición del Antiguo Testamento de la purificación tenía originalmente un buen sentido. ¿Por qué? Porque la purificación no era sino el símbolo de querer acoger el don de Dios. Dios les regalaba a su pueblo su vida a través de los alimentos, etc. Y los israelitas
purificaban su vida, su corazón, para recibir ese don de Dios. Y el modo como tenían para celebrarlo, ese don de Dios era a través de del rito de purificación. El problema fue cuando este rito comenzó a hacerse cada vez más escrupuloso, ¿no? Y también porque los sacerdotes, que eran los que originalmente practicaban estos ritos de purificación, obligaron a todo el pueblo a someterse a esta ley escrupulosa de la pureza. Entonces, estuvieran como vigilando al pueblo para que también el pueblo practicara estas prácticas de pureza. Vamos adelante. Entonces, de esto es lo que nos habla el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos dice que los escribas discuten con Jesús precisamente porque Jesús no estaba cumpliendo. Ya lo vieron en el video, ¿no? Por ejemplo, Jesús come con la gente en el parque, en la calle o en el desierto y bueno, pues allí que van a estar purificándose, comen y comen porque tienen necesidad. Bueno, no había esa ley de purificación de manos. Ojo, repito, este gesto originalmente tenía un significado hermoso, un significado bueno. Por ejemplo, levantar el pan con las manos puras significaba que el israelita reconocía el don de Dios que le daba la vida constantemente, era como un regalo del cielo. Y luego esa vida que él recibía la compartía con sus hijos. Es decir, que el hecho de purificar las manos era un signo de apertura al don de Dios, de reconocimiento del don de Dios. Pero como dije, esto luego se fue convirtiendo en un rito, incluso se fue cambiando el sentido. Ya no era tanto para acoger el don de Dios, sino para protegerse del maligno y de la muerte. Ya comenzaba a tener esos visos de práctica media mágica, ¿no? Es decir, yo practico hago estas prácticas de purificación para que la muerte no me llegue, para que el maligno no se apodere de mí. Entonces ya Dios quedó como en un segundo plano. Perdió su significado original, que era muy hermoso. Entonces, fíjense, como Marcos, el evangelista, en esta ocasión le está escribiendo a una comunidad cristiana de Roma, pues obviamente los cristianos que están en Roma no estaban en Israel, estaban en Roma, eran paganos convertidos al cristianismo, no conocían mucho estas costumbres judías. Por eso es que él tiene la necesidad, San Marcos, de explicar en el evangelio en qué consistía estas purificaciones. Vamos a ver cómo lo dice Marcos. Adelante. Dice Marcos, es que los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de los mayores. Cuando vuelven del mercado, no comen sin antes lavarse. Y observan otras muchas reglas tradicionales como el lavado de copas, jarras y ollas. Ustedes ven que Marcos está haciendo como una explicación, ¿verdad? ¿Por qué Marcos se detiene a explicarlo? Porque obviamente a quien le está dirigiendo el evangelio no es a judíos convertidos al cristianismo, son paganos que se han convertido al cristianismo y por lo tanto unos paganos no conocen, ¿verdad?, la tradición. Por eso Marcos se la explica. Pero en esta explicación nos da unos datos interesantes. Por ejemplo, el judío que iba al mercado a hacer sus compras, ¿verdad?, de lo que necesitara, entraba en contacto inevitable con personas, con objetos y alimentos que el Levítico determinaba impuros. Por lo tanto, al regresar a la casa, el judío, el buen judío, tenía que siempre hacer los ritos de purificación y más aún de forma muy meticulosa. Yo les voy a leer ahora, pasamos adelante, cómo era que se llevaba este rito. Fíjense, lo voy a leer bastante rapidito para que ustedes vean lo minucioso que era hacer un rito de purificación. Dice, la vasija con la que se va a realizar la purificación debe tener 2 asas, como pueden ver al fondo. Aquí no tenemos la imagen. Y debe tener el borde superior liso y sin daños. El agua debe ser vertida sobre las manos de la persona. No se puede purificar directamente en el recipiente. El agua debe estar limpia y clara y la cantidad mínima debe ser al menos 1/4 de litro por cada mano.
Y primero se debe verter el agua en la mano derecha con la izquierda. Se debe verter 3 veces y los dedos deben permanecer bien abiertos para que el agua penetre bien. No debe haber anillos. Y la purificación debe llegar al menos hasta el codo. ¿Seguimos? Después de que se ha purificado a la mano derecha, se toma el recipiente con la mano derecha para purificar la mano izquierda. Y en ese punto también se puede sostener el recipiente con una servilleta. Con la mano izquierda no se podía sostener la servilleta. Y luego al final, en la mano izquierda, se debe dejar un poco de agua que se esparce en la mano derecha. Luego se extienden las manos hacia arriba. Luego se recita la siguiente oración. Bendito seas, Dios nuestro, Señor del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que has prescrito la purificación de las manos. Solo después se pueden secar, ahí termina la oración. Solo después se pueden secar las manos y a partir de ese momento no debes pronunciar una palabra antes de haber comido el pan. De lo contrario, se debe repetir el rito. ¿Qué les parece? Termina uno mareado. Esto hay que leerlo como 4 o 5 veces para saber lo que había que hacer y no equivocarse. Porque después que lo habías hecho todo, si se te ocurría decir una palabra, tenías que volver a empezar. O sea, era una cosa tan meticulosa, ¿verdad? Como vemos, que, bueno, pues exagerada por demás. Bien, seguimos. Es decir, que lo que comenzó como un rito con un sentido bonito, terminó degradándose en miedo. Claro, a cualquiera le da miedo hacer un rito así porque tanto detalle, alguna cosa se le pasa a uno. El miedo a no hacerlo bien, porque podría entrar algo impuro y malo a nosotros a través de la comida. Imagínate que yo no haga el rito bien, ¿verdad? Entonces uno come con un miedo terrible. ¿Habré hecho el rito? ¿Se me pasó algo? No lo sé. Entonces como algo y si el maligno entra dentro de mí, ¿me comprende? Entonces se había creado toda una religión en torno a una preocupación, a un miedo terrible que nos había alejado totalmente del amor de Dios, del don de Dios. Por lo tanto, ojo, debemos tener también nosotros cuidado con nuestros propios ritos y la inclinación que a veces tenemos a apegarnos a los ritos de forma también escrupulosa, convirtiéndonos en acciones mágicas. Cuando decimos mágicas, son aquellas acciones religiosas que a veces hacemos porque queremos producir un efecto. Es la persona que dice, yo voy a rezar 10 Padre Nuestro para que el Señor me conceda tal cosa. Yo voy a hacer tales sacrificios porque yo quiero ser sanado de algo. Entonces se convierte un poco en algo mágico. Yo doy para recibir un resultado. Y Jesús nos está diciendo, cuidado con este tipo de fe, de práctica religiosa. Cuidado, porque puede perder su significado más importante. Pongamos, ahí puse 2 ejemplos. Por ejemplo, la señal de la cruz. ¿La hacemos con el sentido que tiene o la hacemos por superstición? Ustedes han visto, por ejemplo, los deportistas, ya cada vez se ve menos, ¿no? Cuando van de turno al bate o antes de comenzar una pelea, ¿qué es lo que hacen algunos? Se hacen la señal de la cruz, ¿verdad? Es decir, como quien dice, yo me hago la señal de la cruz, ¿para qué? Para ganar. Bueno, no sé, habrás ganado si habrás hecho un buen, si tienes unas buenas competencias y unas buenas habilidades, ¿verdad? Pero Dios no es que te vaya a hacer ganar porque hagas la señal de la cruz. Cosas como esas, ¿no? Las manos, nos preguntamos, ¿son puras o son impuras para recibir la comunión? Hay personas que entienden que recibir la comunión en las manos es algo impuro y que prefieren recibirla en la boca. Pues ojo, ¿qué es más impuro, la mano o la lengua? No podemos decir, es que el cuerpo es todo de Dios, ¿no? El problema no es la mano o la lengua, es tu corazón, que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante.
Vamos a ver qué sigue diciendo Jesús. De modo que los fariseos y los letrados le preguntaron, ¿y por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con las manos impuras? Le respondió, qué bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. ¿Seguimos? ¿Cuál es el mandato de Dios? El mandato de Dios, ya lo sabemos, nos lo reveló Jesús. Decía, ámense unos a otros como yo los he amado. Es el gran mandamiento de Dios, ¿verdad? Bueno, pues ahí Jesús dice, ustedes se han olvidado del gran mandamiento. Ahí donde se realiza el verdadero culto. Bueno, pero volvemos al símbolo de las manos. ¿Para qué sirven las manos? Bueno, pues las manos ni son puras ni son impuras. Las manos pueden servir para hacer el bien, ¿verdad? O pueden servir para hacer el mal. Las manos pueden dar vida cuando curan o pueden dar muerte cuando golpean. Por lo tanto, para el fariseo las manos, fíjense, son puras solamente cuando realizan escrupulosamente el rito de purificación de manos. Entonces se había transportado el centro de la verdadera religión, que era recepción del amor de Dios. ¿Para qué? Para darle más importancia al cumplimiento de un rito escrupulosamente hecho de purificación de manos. Sin embargo, para Jesús no es eso. La purificación de las manos viene a través de ¿dónde? De las obras de amor. Alimentar, dar de comer, dar de beber, vestir al desnudo. ¿Ven? Es decir, las manos pueden ser un símbolo realmente de obras de amor. Ahí es donde Jesús centra su verdadera religión. Jesús por eso llama hipócritas a los escribas y fariseos. Yo aquí voy a hacer una aclaración porque normalmente hemos heredado una tradición de una lectura un poco injusta con respecto a los fariseos. Cuando hablamos de los fariseos, enseguida pensamos en gente mala, en gente, ¿verdad?, que fueron los que mataron a Jesús, que dicho sea de paso, no fueron los que condenaron a Jesús, que fueron los saduceos, no fueron los fariseos. Pero los fariseos pues realmente no eran personas así tan malas como algunos pensamos que podrían ser. La palabra hipócrita no tiene el significado entonces moral que tiene para nosotros hoy. Es decir, que Jesús no es que está diciendo o evidenciando que los fariseos eran personas malas. San Pablo en sus cartas atestigua de que los fariseos eran personas celosas ante Dios y querían vivir la ley lo más posible en su corazón. Habían fariseos buenos, por ejemplo, recuerden Nicodemo. Era un fariseo bueno, ¿no? Como él habría muchos. Lo único que eran esclavos de sus tradiciones. La palabra hipócrita viene del término hipocrités, que significa actor de teatro. El actor de teatro es el que se esconde detrás de una máscara, ¿verdad? Nunca se presenta tal cual es, nunca muestra su rostro real, más bien simula lo que no es. Una persona que es un actor de teatro, ese es el hipócrita. Bueno, pues Jesús les dice a los fariseos, es que ustedes están mostrando lo que no son, lo que no es. ¿Verdad? Se están escondiendo detrás de una máscara, porque luego en su corazón anda por otro lado. Bueno, por eso el profeta Isaías dice Dios, cuando ustedes hacen sus comedias religiosas, miro hacia la otra parte, tapo mis oídos, porque sus manos cometen violencia y gotean sangre. Es decir, se preocupan más por el cumplimiento escrupuloso de los ritos de purificación que de las obras de amor que hay que tener con el pobre, con el débil, con el hambriento, con el que sufre, con el encarcelado. Recuerden aquellas aclaraciones que hizo Jesús en la parábola del juicio final.
Vengan a mí, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque me diste de comer, porque me visitaste, porque me vestiste. Seguimos adelante. Dice el texto, escuchen todos y entiendan. No hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia y desatino. Todas esas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Es decir, que no es lo de fuera lo que nos contamina. No es la práctica lo que nos hace buenos. Lo que nos hace buenos es el Espíritu de Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Jesús está preocupado por comunicar lo que es verdaderamente puro e impuro. Y miren qué curioso que San Marcos, en esta lista que hace ahí, presenta 12 comportamientos que salen del interior del corazón y que lo hacen impuro. Impuro significa, a ver, en este caso, aquellas obras que salen del corazón que te matan como persona, que te degradan como hijo de Dios, que te matan como persona humana, que te hacen menos persona y menos humano, que destruyen tu dignidad. Vamos a ver qué significa cada una de estas acciones que Jesús describe en Marcos. La primera, la prostitución, que sale del corazón. Que la prostitución no es solo física, Hay cantidad de decisiones que a veces tomamos sin darnos cuenta en las que nos prostituimos. Por ejemplo, cuando vendemos nuestra dignidad por algún otro interés de baja calaña, ¿no? Es decir, tú eres una hija o un hijo de Dios. Tus acciones realmente las pones en riesgo tu dignidad para ir detrás de comportamientos que no son los adecuados. Bueno, pues a veces nos prostituimos, ¿verdad? En ese sentido. Los robos, pues no hace referencia solo al robo material. También cuando no compartimos lo que tenemos con el que no tiene, prácticamente nos estamos apropiando de los bienes que el Señor te da, que son para todos. Y cuando tenemos cosas, acumulamos, por ejemplo, cosas superfluas, seguimos acumulando y acumulando y acumulando, habiendo personas que sufren, pues también eso, ¿verdad? Eso toca la fibra fina de nuestro amor, de la capacidad de amar. Cuando robas el buen nombre de otra persona, por ejemplo, ¿verdad? Le quitas su fama hablando mal de esa persona, eso también es robar. Los homicidios, pues no solo matar físicamente, a veces matamos la alegría con nuestra impaciencia, con nuestra violencia, matamos con la lengua, cuando hablamos mal o murmuramos de los demás. Adulterios, pues son todo tipo de infidelidades al proyecto del amor. No solamente hay adulterios físicos, también los hay adulterios espirituales y adulterios del corazón, cuando traicionamos interiormente el proyecto del amor de Dios en nosotros. Las codicias, la codicia que es acumular descontroladamente. ¿Por qué la codicia es un mal que sale del corazón? Porque es lo contrario de dar, lo contrario de compartir lo que tenemos. Las malicias, pues las malicias son los malos pensamientos. Pensar siempre mal de los demás, buscar siempre lo malo que hay en el otro. A veces nos disfrutamos, ¿verdad? Cuando vemos una persona que hace las cosas bien, una persona que incluso hasta es, ¿verdad? Acogida o, digamos, aceptada por la mayoría porque es una persona de buena conducta. Siempre estamos buscándole, a ver, ¿dónde está el fallo? ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está el fallo? Eso es malicia. ¿Y eso de dónde sale? Del corazón. Seguimos. El engaño, pues es el que está dispuesto a cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos, ¿verdad? Si tengo que mentir para quedar bien, las famosas mentiritas blancas o mentiritas piadosas, ¿verdad? Que no son, uno dice, pues eso no es nada, ¿no? Pero es que cuando dices una y otra y otra y otra, llega a uno a convertirse o puede convertirse en un mentiroso compulsivo. El desenfreno, que no es solo sexual,
sino el desenfreno en todos los sentidos. Es sobre todo no valorar la importancia que tiene el límite para ser verdaderamente humanos y libres. Nosotros a veces confundimos, y en esta sociedad donde vivimos, se confunde la libertad verdadera con el libertinaje. Y se cree que porque pues, puedo hacer todo lo que quiera, soy una persona verdaderamente humana. No, el límite hay que aceptarlo y acogerlo libremente. Eso me hace más libre todavía. La envidia. Cuando me da pena que el otro tenga lo que yo no puedo tener. Empiezo a sufrir, a compararme. Siempre estoy comparándome con lo que tiene el otro, con lo que ha alcanzado el otro. ¿Verdad? Y cuando a mí me da esa cuestión en el corazón, pues quiere decir que estoy sufriendo de ese mal de la envidia. La blasfemia, que es oponerme y ocultar la verdad cuando no me conviene. Es decir, ¿cuándo es que yo hago una blasfemia? No solamente cuando hablo mal de la Eucaristía o hablo mal de Jesucristo, ¿verdad? Una persona que lo hace abiertamente, pues un blasfemo, decimos, ¿no? Pero a veces somos blasfemos escondidos un poquito porque nos oponemos a veces a decir la verdad cuando tenemos que dar un testimonio. Por eso estamos en el trabajo y tenemos miedo a decir yo soy cristiano, yo tengo valores, yo no creo en eso. Tenemos miedo a decirlo, ¿no? Nos callamos. La arrogancia es queriendo ser siempre el centro de atención y cuando nos imponemos en conversaciones sin dejar hablar y tampoco escuchar a los demás. ¿Verdad? Nos creemos el centro, nos molesta que no nos hagan caso y tenemos que estar resaltando todo el tiempo, interrumpiendo o haciéndolos valer o llamando la atención. Eso es arrogancia. El desatino que pues la estupidez, es decir, al no saber o no querer orientar la propia vida según sabiendo que tengo que orientarla, ¿verdad? Es cuando uno se abandona para, pues, no encargarme, no hacerme responsable de mi propia vida cristiana. Por eso dice Jesús que todas esas cosas salen del corazón. Esas sí son las más importantes, ¿ves? Entonces, ¿de qué vale que yo esté acá, digamos, calculando si de verdad estoy yendo a misa todos los domingos, si de verdad cojo la comunión en la boca o en la mano, o si me hago la señal de la cruz, que todas esas cosas serán buenas, pero son tan importantes como esto otro, ¿no? Jesús está diciendo, no, es que lo demás, lo principal es esto, que vayas trabajando el Espíritu de Jesús en tu corazón. Muy bien, pues vamos ahora a poner las dos preguntas nuevamente. Y aquí tenemos la primera, que ya la sabemos, comparte aquello que te haya llamado la atención. Si has podido escribirlo, ¿verdad? Aquella palabra que es del comentario que te llamó la atención, eso puedes compartir. Y segundo, Jesús se queja de aquellos que tienen su corazón lejos de él. ¿Tú qué sueles hacer para mantener tu corazón cerca de Jesús y de su modo de vivir? Gaby va a ponerlo en un tag, en un cuadrito, ¿verdad? Las preguntas para que las tengan y los líderes de grupo, los animadores mejor, pues puedan leerlas en su pequeño grupo. Ok, vamos entonces ahora a nuestros pequeños grupos y como siempre es un momento de gracia, podernos escuchar con libertad, con sencillez, nuestra propia experiencia de Jesús. Adelante. Bien, pues bienvenidos a la sala grande. Vamos ahora pues a tener como hemos querido tener ya desde que terminamos el curso pasado, un martes dedicado a compartir la resonancia de la palabra y otro martes queríamos estar junto a Jesús con su presencia en el Santísimo. Yo voy a colocar ahora el Santísimo para que tengamos su presencia visual. Yo le voy a pedir a los que tienen su velita que la puedan encender. Si la tienes a mano, enciéndela porque la luz pues nos ayuda, ¿verdad? A evocar su presencia, a evocar su espíritu, a entrar en comunión entre todos nosotros. Bien, yo voy a poner ahora el
El Santísimo, lo van a ver en mi pantalla, no es una fotografía, es la exposición real. Y mientras tenemos un momentito de silencio junto al Santísimo, Gaby nos va a poner un video con la canción que nos va a ayudar a recibir a Jesús sacramentado en medio de nosotros. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que sepa amarte, un corazón para sentirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que sepa amarte, un corazón para sentirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Llamando de nuevo a la gente, les dijo Jesús: escuchen todos y entiendan. No hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que puede hacerlo impuro es lo que sale de él. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿No comprenden que lo que entra en el hombre desde afuera no puede contaminarlo?
porque no le entra en el corazón, sino en el vientre. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Todas esas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. La palabra de Jesús siempre viene a nosotros como alegría, como buena noticia. Y esa buena noticia viene siempre acompañada de una invitación a nuestra purificación, a darnos cuenta de nuestra fragilidad del corazón. Muchas veces hemos dejado salir de nuestro corazón algunas de esas maldades de las que Jesús nos ha hablado. Vamos a dejar unos segundos de silencio frente a Jesús, porque solo Él puede darnos su espíritu para hacer puro nuestro corazón. Solo con su espíritu, su presencia en nosotros, nuestro corazón puede dar frutos buenos. Dejemos unos segundos de silencio, pidámosle perdón, confiemos en Él, pidámosle su espíritu. Les invito ahora a que hagamos eco de esta nuestra confianza en Jesús, de esta palabra que viene a nosotros para purificarnos, y eso es una alegría. Él mismo viene a darnos un corazón nuevo. Nos ha prometido que si ponemos nuestro corazón junto al suyo, nuestro corazón quedará transformado. Les invito ahora a que hagamos un poco de eco de esta oración del corazón, como una frase que puede ser un pie forzado para nuestra oración personal y comunitaria, que diría así: mi corazón junto al tuyo, Jesús. Podemos completar la frase: mi corazón junto al tuyo, Jesús. La persona, quienes quieran completar la frase y hacemos eco de ella, pone su micrófono y hablamos con libertad y hacemos oración juntos, junto a Jesús. Mi corazón junto al tuyo, Jesús. Me ayuda a seguir sirviendo. Mi corazón junto al tuyo, Jesús, es más fuerte y alegre. Mi corazón junto al tuyo, Jesús, es purificado. Mi corazón junto al tuyo, Jesús, es capaz de hacer lo imposible posible. Mi corazón
Mi corazón junto al tuyo, Jesús, es sanado y se siente alegre. Que mi corazón junto al tuyo, Jesús, me ayude a que se cumpla tu santa voluntad en ti y en los míos. Mi corazón junto al tuyo, Jesús, me da fuerza para seguir adelante. Mi corazón junto al tuyo, Jesús, me da la fortaleza para seguir llevando tu palabra. Mi corazón junto al tuyo, Jesús, me llena de amor para repartir. Mi corazón junto al tuyo, Jesús, llena mi espíritu de luz. Mi corazón junto al tuyo, Jesús, me da fuerza y esperanza. Mi corazón junto al tuyo, Jesús, es poderoso para seguir con mi cruz y llevarla a otros el amor tuyo. Mi corazón junto al tuyo, Jesús, se regocija y cobra fuerzas para subir a tu montaña. Mi corazón junto al tuyo, Jesús, hace posible mi fidelidad y mi entrega. Mi corazón junto al tuyo, Jesús, permanece sano y en paz. Mi corazón junto al tuyo, Señor, me hace el camino más fácil. Corazón permite ver la luz del mundo. Él lleva entonces ese mismo mensaje a todos aquellos que también pasan por Mi corazón junto al tuyo, Jesús, me acerca al humilde y necesitado. Bien, vamos a unir nuestra plegaria agradecida a Jesús que está con nosotros, que nos anima, que nos da su espíritu, su presencia. Qué alegría más grande podemos experimentar nosotros. Que la de saber que Jesús nos acompaña, abre nuestro corazón y nos purifica y nos lo hace como el suyo, uno que pueda ser capaz de amar. Vamos a terminar rezando juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concluimos nuestra plegaria con la siguiente canción y luego les doy la bendición. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo.
Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Bien. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Muy bien, podemos abrir los micrófonos. Les doy la cita bíblica del próximo encuentro. Gaby, si nos la puedes poner ahí en la pantalla, que es Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37. Marcos 7, del 31 al 37. Jesús sana a un sordomudo. ¿Okay? Para que puedan tenerla y puedan leerla si les parece. Muy bien, abrimos los micrófonos para que podamos saludarnos. Buenas noches a todos, un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Tenemos Padre. Padre, gracias. Que descansen. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. Bendición, mami. Bye. Muy bueno. Muy bueno. Dulce sueño. Igual para ti, Feliz Carmen. despertar. Nos vemos, que descansen.